lo vi salir de mi casa. A las 2 de la tarde. Con mi camiseta. La misma que llevábamos Sergio y yo en la despedida de soltero de Rubén hace 10 años. Esa que decía, propiedad de una mujer afortunada. Él se la había dejado en el respaldo de la silla del comedor. Y ella, mi mujer, no se molestó ni en esconderla. Estaba ahí, doblada, encima del sofá, como si fuera un recuerdo bonito, no una maldita evidencia. Me llamo Lucía, y hace 2 semanas exactamente, mi marido me vio salir de nuestra casa con otro hombre. Pero lo más jodido no fue eso. Lo más jodido fue que yo quería que me viera. Después de años sintiéndome como un mueble más del salón, de darlo todo por una relación que se volvió una rutina de horarios, cenas silenciosas y sexo por compromiso, necesitaba que reaccionara. Necesitaba sentir algo. Incluso si era odio. Y reaccionó. Vaya si reaccionó. Pero esa parte viene después. Todo esto comenzó con algo tan estúpido como una obra en el edificio. Unos andamios, un arquitecto nuevo en la comunidad, y una cita para revisar grietas en la fachada que terminó siendo mucho más. Se llamaba Martín, tenía los brazos tatuados y la sonrisa de alguien que no pide permiso para entrar en tu vida. Me hizo una pregunta tan simple como mortal, ¿eres feliz? Y yo, en lugar de mentir como siempre, dije que no. Así empezó todo. Volví a casa media hora después que Martín se fue. Lo hice despacio, no porque tuviera miedo, sino porque no sabía qué cara poner. Entré por la puerta como si no hubiese pasado nada, como si no llevara 2 semanas follando con un hombre al que mi marido ni siquiera conocía, como si la mañana no hubiese terminado con él acariciándome los muslos en nuestra cocina mientras el lavavajillas pitaba. Sergio estaba en el salón, trabajando en su portátil, como casi siempre. Me miró un segundo y volvió la vista a la pantalla. No dijo nada. Yo tampoco. Pasaron 3 días. No hubo preguntas, ni indirectas, ni cambios en su forma de actuar. Pensé que no se había enterado. Que no se había fijado. Que había visto a Martín salir, sí, pero que no lo había relacionado con nada raro. Incluso llegué a pensar que no le importaba. Me sentí libre. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre. Hasta el sábado. El sábado por la mañana me despertó con un café. Sergio no hace café para mí desde 2019. Me lo dio con una sonrisa tensa, casi forzada. Hoy no tengo nada de curro, ¿vamos a la playa?, preguntó. Dudé, pero asentí. Me apetecía ver hasta dónde estaba dispuesto a llegar con su repentino interés. Fuimos a la Malvarrosa. Hacía calor. Me puse el bikini de rayas, el que siempre le ha gustado, y una camiseta blanca encima. Caminamos por la orilla, hablamos de tonterías, comimos paella en un chiringuito y por un momento todo parecía normal. Pero no lo era. Lo supe cuando nos sentamos en la arena y me dijo, sin mirarme, Martín vino a casa el martes. Salió con tu perfume pegado a la cara. Tragué saliva. No supe qué decir. Mi cuerpo se tensó, pero no respondí. No negué nada. Él siguió, aún sin mirarme, no pregunté porque quería ver hasta dónde ibas a llegar. Pensaba que igual era una locura mía. Pero ayer vi la cámara. Ahí sí lo miré. Fijo. Había una cámara. Nunca supe de ella. Nunca la vi. ¿Qué cámara?, pregunté, ya sin ganas de fingir. La que instalé en la entrada hace 6 meses, cuando Vera casi se escapa porque alguien dejó la puerta abierta, ¿te acuerdas? Te reíste y dijiste que era una paranoia. Pues no lo era. Me sentí ridícula. Vulnerable. Expuesta. Él sabía. Lo sabía todo. No he mirado todos los videos.
No quiero. Pero vi lo suficiente. Vi cómo lo dejabas entrar. Vi cómo salía con tu camiseta en la mano. Y no lo maté porque tengo una hija que no merece ver a su padre en la cárcel. Su voz no temblaba. Sonaba seca, segura. Como alguien que ya no tiene miedo. Me senté en silencio. El sol golpeaba, pero yo sentía frío. Después de unos minutos, se levantó. Me miró por primera vez en todo el día. Quiero que esta semana te vayas de casa. El lunes hablaré con un abogado. Si quieres pelear la custodia, adelante, pero te advierto que tengo pruebas. Muchas. Me quedé sentada. No lloré. No grité. No supliqué. Solo asentí. Ya no había nada que discutir. Ya lo sabía todo. Y había decidido su respuesta sin esperar la mía. El coche de vuelta fue un silencio eterno. Cuando llegamos, recogí mis cosas en una maleta pequeña. No podía ni pensar en quedarme a dormir en esa casa. Me fui a casa de mi hermana. Le conté solo lo básico. Ella no me juzgó, pero tampoco me defendió. Te has pasado, Lucía, fue todo lo que dijo. Esa noche, mientras miraba al techo de su salón y escuchaba a sus hijos dormir en la habitación contigua, pensé por primera vez en todo lo que iba a perder. No solo a Sergio. Iba a perder a Vera, al menos por un tiempo. Iba a perder mi casa, mi estabilidad, la rutina que odiaba pero que también me protegía del caos. Iba a perder hasta el respeto de mi familia. Y lo peor, ni siquiera podía culpar a nadie más. Nadie me obligó a meter a Martín en mi cama. Nadie me forzó a abrir esa puerta. Lo hice yo. Porque quise. Porque me sentí sola. Porque creí que merecía sentirme viva. Pero ahora me sentía muerta. Y todo esto era solo el principio. Lo que Sergio hizo después, no me lo esperaba. Volví a la casa el martes por la tarde. Sergio me había enviado un mensaje diciendo que Vera preguntaba por mí y que podía pasar a verla antes de que él volviera del trabajo. El tono era frío, sin adornos. Un trámite más que un permiso. Llevaba 2 días en casa de mi hermana, donde el ambiente era tan tenso que hasta los niños hablaban en voz baja. No me había atrevido a contestar a ninguno de los mensajes de mi madre, ni a coger el teléfono cuando mi cuñado intentó llamarme para decirme, seguramente, que qué demonios había hecho. Me vestí con lo primero que encontré y caminé hasta la casa con las piernas pesadas, como si cada paso fuera una sentencia. Vera me recibió con una sonrisa, ajena a todo. Me abrazó, me pidió que le ayudara con unos deberes y después me enseñó una pulsera que había hecho con gomitas de colores. Yo asentía, respondía, sonreía cuando debía, pero estaba en otro lugar, pendiente del ruido de la puerta, sabiendo que cuando Sergio entrara, ya no habría espacio para disimulos. Escuché el coche y el clic de la puerta al abrirse. Vera se levantó y corrió a recibirlo. Yo me quedé sentada en el sofá, respirando hondo, sintiendo el sudor pegado en la espalda a pesar de que la casa estaba fresca. Escuché sus pasos venir hacia el salón. Cuando entró, no dijo nada. Se limitó a mirarme. Yo también me levanté. Vera nos interrumpió con una de sus historias del colegio, y Sergio, sin apartar la vista de mí, le dijo con una dulzura casi ensayada que fuera a su habitación un rato, que necesitaba hablar con mamá. Cuando se fue, el silencio volvió a llenar el espacio como un gas denso. Nos quedamos de pie, frente a frente, como 2 desconocidos que acaban de descubrirse enemigos. ¿Te parece suficiente con irte 2 días como si no pasara nada? Fue lo primero que dijo. Su voz era baja pero firme. No buscaba entenderme. Buscaba romperme. Y estaba en su derecho. Pensé que era mejor darnos espacio, contesté, intentando mantener la compostura.
Sabía que cualquier intento de justificarme solo empeoraría las cosas. ¿Darnos espacio? Tú no te fuiste porque necesitabas espacio. Te fuiste porque no sabías qué cara poner después de todo. Te fuiste porque ni siquiera tuviste los ovarios de hablarme antes de follarte a otro en nuestra cocina. ¿Crees que esto se arregla con espacio? Sergio, no fue algo planificado, no fue contra ti, empecé, pero él me interrumpió alzando la mano, no para golpear, sino para cortar el aire que me rodeaba. No fue contra mí. Eso dices tú. ¿Y qué fue entonces? ¿Un favor para ti misma? ¿Una búsqueda espiritual con orgasmos incluidos? No me jodas, Lucía. Mira, no soy estúpido. Llevamos años mal, lo sé. Pero al menos yo no me fui a buscar una solución metiéndome en la cama de alguien más. Si estabas tan jodidamente vacía, podías haber hablado. Pero claro, eso es más difícil que bajarse las bragas. Me dolieron sus palabras, pero no porque no fueran ciertas, sino porque eran la primera vez en mucho tiempo que lo veía así, con esa claridad. Sin su coraza de indiferencia, sin esconderse detrás del trabajo o las rutinas. Era Sergio hablando con dolor, sí, pero también con una verdad que ya no necesitaba disfrazar. No buscaba hacerte daño, dije, porque era lo único que podía decir sin sonar patética. Pues lo hiciste igual. Y ahora estás aquí como si pudieras arreglarlo con dos frases mal construidas. No te engañes. No hay manera de volver atrás. Lo único que puedes hacer es no empeorarlo. Se fue a la cocina, sirvió agua, bebió con calma y volvió. Me miró con algo que parecía más desprecio que tristeza. Esta semana veré a un abogado. No quiero pelear por la casa ni por el coche. Solo quiero a Vera conmigo. No voy a impedirte que la veas, pero no va a ser en esta casa. Ya no vives aquí. No voy a pelear por las cosas materiales, le respondí. No era momento de discutir propiedades. Pero la mención de Vera me revolvió el estómago. Pero no vas a alejarme de ella. Tú tomaste decisiones. Ahora acepta las consecuencias. No soy yo quien va a alejarte. Fuiste tú la que te fuiste, la que permitió que esto se rompiera. Y si no puedes con la culpa, no me mires a mí. No lloré. Me ardían los ojos, pero no lloré. Me fui sin despedirme de Vera porque no quería que me viera en ese estado. Cerré la puerta despacio, sabiendo que cada paso que daba hacia la calle me alejaba de algo que ya no volvería. No pasó ni una semana antes de que empezara a haber señales de que Sergio no solo había decidido echarme de su vida, sino que también había empezado su venganza de una forma silenciosa y calculada. Pensaba que lo conocía, que lo había visto en todos sus estados de ánimo posibles, que después de tantos años sabía hasta dónde podía llegar, pero estaba equivocada. El Sergio que empezó a moverse después de nuestra confrontación no era el hombre con el que me había casado. Era otro, uno que ya no tenía miedo a romperlo todo. Me llegó un correo del colegio de Vera solicitando una reunión urgente sobre temas familiares. Cuando llegué, el orientador social me explicó con cuidado, casi con lástima, que el padre había informado al centro de que estábamos en proceso de separación y que había solicitado que cualquier comunicación futura fuera enviada solo a su correo personal. Sergio no me había dicho nada de eso. Me miró como si yo fuera una visitante extraña en la vida de nuestra hija, y me di cuenta en ese momento de que no era una advertencia, era una declaración de guerra. 2 días después, la cuenta conjunta que usábamos desde hacía años quedó vacía. Me dejó 20 euros y un mensaje por WhatsApp que decía, te recuerdo que ya no compartimos gastos. Hazte una cuenta nueva. Ni un insulto, ni un grito. Solo eso. Lo que más me dolió fue su eficiencia, su forma de eliminarme con gestos tan pequeños como certeros. No había rabia visible, solo decisiones.
Todo estaba tan bien organizado que me daba miedo pensar cuánto tiempo llevaba planeándolo. Me enteré de que ya había hablado con un abogado antes de que yo saliera de la casa. Que había recopilado capturas de pantalla, extractos bancarios, registros de entradas y salidas del garaje. Lo tenía todo medido al milímetro. El golpe más duro vino al final de esa semana. Mi jefe me llamó a su despacho. Me ofreció un asiento, cerró la puerta y se frotó la frente antes de decir nada. Lucía, no sé cómo decírtelo, pero ha llegado una carpeta a dirección con una denuncia anónima muy bien documentada. Hay imágenes, fechas, y una narrativa que sugiere que estuviste usando tiempo laboral para encuentros personales en domicilios ajenos. Me quedé sin palabras. Él no me acusaba directamente, pero yo sabía exactamente de qué se trataba. Era Martín. Eran nuestras citas. Eran mis escapadas a media mañana con excusas vacías. Sergio no solo quería alejarme de Vera, también quería destruir mi reputación, quitarme todo lo que pudiera tener de estabilidad. Intenté hablar con él. Le escribí. Le llamé. Fui a la casa y toqué el timbre una y otra vez hasta que fue Vera quien me abrió, preguntando por qué lloraba. Sergio apareció detrás de ella, me miró, y le dijo con una frialdad que me partió en dos: vete al cuarto, cielo, mamá ya se va. Cuando cerró la puerta tras de sí, me miró fijamente y dijo: no estoy haciéndote nada que no merezcas. Solo estoy acelerando el final que tú decidiste empezar. ¿Pensabas que esto era un juego, que ibas a acostarte con otro en mi casa y salir impune? No. Esto es lo que cuesta traicionar a alguien que no te falló nunca. Quise decirle que no todo había sido blanco o negro. Que yo también me sentí sola, invisible, apagada. Que no lo hice para herirlo, sino para sentir que seguía viva. Pero ya no tenía sentido. No quería escuchar nada. Me dejó claro que cualquier intento de reconciliación estaba fuera de la mesa. Me dijo que había presentado una demanda para solicitar la custodia exclusiva de Vera y que, si todo seguía su curso, probablemente yo tendría derecho solo a visitas reguladas por un mediador familiar. Martín, mientras tanto, había desaparecido. Le envié mensajes que no contestó. Lo llamé desde números distintos y nunca respondió. Me bloquearon en todas las redes sociales. Entendí que en cuanto todo se empezó a complicar, él decidió salir corriendo. Tal vez nunca pensó que pasaría de una aventura secreta a un conflicto legal. Tal vez solo era un cobarde. Pero lo cierto es que desapareció. Y yo me quedé sola con la consecuencia de todo. En casa de mi hermana, sin trabajo, sin hija, sin dignidad. Y lo más jodido era que, en el fondo, entendía a Sergio. Su dolor, su rabia, su necesidad de hacerme pagar con la misma intensidad con la que él sentía que había perdido su vida. Y eso era lo que más dolía. Que no pudiera odiarlo, ni siquiera ahora. Fui yo quien pidió la reunión. No podía seguir dejando que todo se definiera a través de abogados, correos electrónicos, o papeles firmados sin siquiera cruzarnos la mirada. Sergio aceptó porque, según dijo, prefería aclarar ciertos puntos cara a cara antes de seguir con el proceso. Quedamos en un bar discreto en el barrio, uno donde habíamos desayunado alguna vez cuando Vera era pequeña y los domingos todavía eran nuestros. Llegué 10 minutos antes, me senté en una mesa al fondo y pedí un café que no toqué. Cuando él entró, no me sorprendió que llevara puesta la misma expresión que había tenido desde el día que me descubrió, una mezcla de cansancio y decepción, como si hubiera envejecido 10 años en 2 semanas. Se sentó frente a mí sin saludarme, sin un gesto mínimo de cortesía. Solo se acomodó, sacó unos papeles de una carpeta y los puso sobre la mesa. Yo no los toqué. No los miré. Quería que hablara, pero también sabía que si no empezaba yo, ese encuentro iba a ser tan inútil como todos los intentos que había hecho hasta ahora por explicarme.
No te he llamado para pedirte perdón, dije, sabiendo que cualquier palabra mal elegida me dejaría sin margen. Tampoco para justificar nada. Solo quiero entender si de verdad esto ya no tiene vuelta. Él me miró con la misma dureza con la que me había mirado la última vez, como si no supiera cómo fui capaz de traicionar todo lo que habíamos construido. Pero detrás de eso había algo más. Había tristeza. No la clase de tristeza que espera consuelo, sino la que se resigna a aceptar que algo ha muerto y que lo único que queda es limpiar los restos. ¿Vuelta? Respondió, sin alterar el tono. Lucía, no sé qué parte no entiendes. Me engañaste. Me mentiste. Me humillaste en mi propia casa. ¿Y vienes a hablar de vueltas? Lo que tenía vuelta era lo nuestro hace un año, cuando todavía podíamos haber hablado. Ahora solo hay papeles, abogados, y una hija que no quiero que crezca creyendo que este desastre es amor. Asentí. No tenía cómo rebatir nada de eso. Él tenía razón. Todo eso había ocurrido. Yo lo había provocado. Pero aún así, necesitaba saber si quedaba algún rincón dentro de él que no me odiara completamente. ¿Qué necesitas para dejar de odiarme? Pregunté, sin rodeos. No te odio, respondió casi de inmediato. Y ese es el problema. Si te odiara, sería más fácil. Si pudiera pensar en ti como una desconocida que destruyó mi vida, podría cerrar la puerta y no mirar atrás. Pero no puedo. Porque no eres una desconocida. Porque eras mi esposa. Porque fuiste mi casa durante 12 años. Porque tenemos una hija que te quiere, y no quiero enseñarle a odiarte. Solo quiero que entienda que las decisiones tienen consecuencias. Como las que tú tomaste. Guardé silencio. La garganta me ardía. Pero no quería derrumbarme delante de él. Ya había llorado demasiado en otros lugares, en otras habitaciones. Esta vez tenía que mantenerme firme. No voy a pelear por la custodia, dije con voz temblorosa. Si quieres que Vera se quede contigo, lo acepto. Solo quiero que no me alejes de ella. No quiero que crezca pensando que la abandoné. Quiero verla. Quiero seguir siendo su madre, aunque no sea la esposa que tú esperabas. Sergio bajó la mirada. Por primera vez desde que empezó todo, lo vi respirar hondo, como si lo que acababa de escuchar le removiera algo más que el rencor. Jugó con su servilleta durante unos segundos antes de responder. Vera te va a seguir viendo. No pienso prohibírselo. Pero no será igual. Y no esperes que ella no note el cambio. Tendrás que explicárselo tú. No yo. No voy a cubrirte. No voy a disfrazar esto para que no sufras. Porque no mereces una salida fácil. Si quieres mantener tu relación con ella, tendrás que ganártela. Y te aviso que no será rápido. Lo sé, dije, sin dudar. Y estoy dispuesta a hacerlo. Él asintió. Se hizo un silencio largo. El camarero se acercó a preguntar si queríamos algo más, y Sergio le pidió la cuenta. No dijo nada más mientras pagaba. Cuando se levantó, recogió los papeles y los guardó sin apuro. Yo me quedé sentada. Antes de irse, se giró y dijo: No vuelvas a pedirme una segunda oportunidad. Porque si alguna vez pienso en dártela, tiene que salir de mí. No de tus palabras. Asentí sin responder. Después de aquella conversación en el bar, no volví a ver a Sergio durante varias semanas. Todo pasó a través de correos de los abogados. Las condiciones fueron claras desde el principio y no hubo discusiones. Yo me quedé sin nada, salvo una visita los domingos alternos con Vera, y la obligación de mantenerme a una distancia mínima de la casa familiar. No me opuse.
Ya no tenía fuerzas para pelear por lo que había destruido con mis propias decisiones. Durante esos primeros días, no sabía muy bien qué hacer con mi tiempo. Me quedé a vivir temporalmente con mi hermana hasta que encontré una habitación en un piso compartido con otras 2 mujeres divorciadas. No hablábamos mucho entre nosotras. Cada una estaba en su propio limbo. Pero el silencio entre desconocidas dolía menos que las conversaciones a medias con la gente que me conocía de antes. Empecé terapia. No para justificarme ni para buscar consuelo barato, sino porque necesitaba entender por qué lo hice. No quería repetir la historia con nadie más. No quería volver a fallar así, ni a otro, ni a mí misma. Me costó admitir muchas cosas. Como que llevaba años sintiéndome irrelevante, que no supe pedir ayuda, que confundí deseo con valor, y que permití que una carencia emocional se convirtiera en una excusa para destruir lo poco que aún tenía. No había drama, no había épica, solo errores cotidianos que, sumados, me empujaron al borde y me hicieron cruzar una línea que no tenía retorno. Lo entendí todo demasiado tarde, pero lo entendí. Con Vera el proceso fue lento. Las primeras veces que nos veíamos, hablaba poco. Yo intentaba mantener una conversación normal, preguntándole por el colegio, por sus amigas, por cosas pequeñas, pero ella respondía con monosílabos. La tercera visita, se sentó frente a mí y me preguntó sin rodeos si me había peleado con papá porque me gustaba otro señor. No supe qué decir. No quise mentirle, pero tampoco podía contarle la historia entera. Le dije que había cometido un error, que había hecho algo que había hecho mucho daño a papá, y que por eso ahora vivíamos separados. Me miró sin comprender del todo, como hacen los niños cuando no les das una respuesta clara. Solo dijo, yo quiero estar con los dos, pero tú no estás nunca. Y eso fue lo peor que escuché en meses. No porque fuera una acusación, sino porque era verdad. Decidí no forzar nada. No intenté convencerla de nada. Solo me aseguré de estar presente, de llegar puntual, de no cancelar ningún encuentro. Me convertí en una madre limitada por el tiempo y por sus propios actos, pero no me permití fallarle más. Poco a poco, Vera fue soltándose. Empezó a contarme cosas del colegio, a pedirme que la ayudara con los deberes, a reírse de nuevo conmigo. No era como antes, pero era algo. Y para alguien como yo, ese algo valía más que cualquier otra cosa. Martín nunca volvió a aparecer. Me enteré por una compañera del trabajo que lo habían despedido. Nadie sabía si había sido por la situación conmigo o por otros motivos. Nunca me interesé en saber más. No lo odiaba. Tampoco sentía cariño. Era solo un nombre más en la lista de errores que me acompañaban. En cuanto a Sergio, nunca volvió a levantar la voz. Nunca buscó venganza después de lo que ya había hecho. Mantuvo su palabra, no me impidió ver a Vera, no habló mal de mí frente a ella, no hizo de su rabia una cruzada. Pero tampoco me volvió a mirar como alguien que fue parte de su vida. Para él, ya no existía como mujer. Solo como la madre de su hija. Y eso, aunque doliera, era más de lo que merecía. He aprendido que hay decisiones que no se arreglan con disculpas ni con el paso del tiempo. Que hay errores que no se borran. Que la confianza, una vez rota, no vuelve a su forma original, por más que uno lo intente. Pero también aprendí que uno puede vivir con eso. Que uno puede reconstruirse desde el polvo, sin esperar aplausos ni redención. Solo con la esperanza de no repetir el mismo patrón. Hoy vivo sola. Trabajo a media jornada en una librería y dedico el resto del tiempo a estudiar psicología. No porque crea que voy a salvar a nadie, sino porque por fin entendí que necesito entenderme a mí misma antes de pretender entender a otros. Con Sergio solo hablo lo necesario. Con Vera estoy reconstruyendo algo, no sé si será suficiente, pero lo intento.
Y por primera vez en mucho tiempo, me acuesto sin sentir que tengo que inventarme una versión de mí para poder dormir. No hay un final feliz. Tampoco un castigo ejemplar. Solo hay consecuencias. Y una mujer que aprendió a cargar con ellas sin quejarse. Porque así es como terminan estas historias. No con justicia, ni con venganza. Solo con verdad.